porque estamos acompañados y te voy a preguntar, voy a decir, Sergio Pujol, historiador, docente, periodista, ¿y cuál de todos esos es el que mejor te define o te Historiador. gusta? Historiador. Buenas noches primero. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir. No, al contrario. ¿Historiador? Historiador, sí. Me hago la chupamedias, gracias, profe. Gracias, Yo lo profe. tuve de profe. ¿Vos, Bueno, Paul, lo tuviste? Ahí No, Maggie yo también. cursé con La interna. Colombo, te pido perdón, pero bueno. Bueno, ya que fueron alumnos míos, Sí. les recuerdo que la Unión Soviética implosionó en el 91. Esto para Pichetto y para ustedes. Claro, claro. Bien. En 1991. bien. En el 89 cayó el muro y fue el comienzo del fin del bloque soviético. Sí, yo me acordaba, no quería profundizar, hablaban claramente de una candidatura, estiré años, como 4 años, como para ir. Pero más allá de eso, queremos meternos sin dudas con la noticia de la semana. Hablábamos, obviamente, fuera. Y arranquemos por ahí. Vamos a traer un poquito lo que veníamos charlando afuera, que es sumamente interesante. Decías que vos al Indio te lo cruzaste en el 79. En el año 79, con mi amigo Eduardo Lagenio, empezamos a hacer un programa en Radio Universidad Nacional de La Plata. Programa que yo sigo conduciendo desde entonces. Saquen la cuenta. Desde el año 79, ninguno de ustedes había nacido, obviamente. No. Y yo tenía solo 20 años. Y el Indio era columnista, iba de vez en cuando, del programa que conducía Sergio Martínez. Sergio Martínez, alias el Mufercho, fue el primer maestro de ceremonias de Los Redondos. Si ustedes son más o menos ricoteros, lo deben tener presente. Personaje entrañable de la ciudad, profesor de filosofía, un loco lindo, hermoso, un tipo hermoso en todo sentido, que fue uno de los que le dio a Los Redondos su, digamos, espesor filosófico. Y fue una influencia importante sobre Indio. Indio tenía estudios secundarios parciales, creo que no terminó la secundaria, pero frecuentaba el ambiente de humanidades y sobre todo la Facultad de Artes, que en ese momento se llamaba hasta hace poco de Bellas Artes. Así que ese fue un poco el caldo de cultivo y Radio Universidad tuvo mucho que ver, creo yo, con la creación de una banda muy particular, que era una banda de rock y era mucho más que una banda de rock, era una especie de troupe de teatro absurdo. En las presentaciones de Los Redondos generalmente había más gente arriba del escenario que abajo, ¿no? Podía haber 20, 30, 40 personas. Y la verdad es que aquella experiencia fue reveladora para muchos de nosotros. Y en ese año, o en esto que describís, el Indio era columnista del programa. Vos te lo cruzabas ahí. Era muy amigo de Sergio, yo me lo cruzaba ahí, estaba Sergio y estaba Pepe Fenton, que es operador histórico bajista de la radio, bajista, exactamente, el primer bajista de Los Redondos, ¿no? O sea que esa fue, digamos, la génesis del grupo en condiciones muy particulares. Estamos hablando de plena dictadura militar, 1979. Los Redondos ya tenían 2 años de existencia y la habían pasado muy mal. Rocambole estuvo detenido y fue sometido a torturas en la dirección provincial, la dirección de inteligencia de la provincia de Buenos Aires, que funcionaba donde hoy funciona la Comisión Provincial por la Memoria, en la calle 54, entre 4 y 5. El Indio estuvo amenazado, pasó largas temporadas casi refugiado en la casa de su mamá en Valera del Mar. En uno de los viajes, ya como integrante de la banda, en Salta, tuvieron dificultades para presentarse. Y esto lo remarco porque esa forma de expresión de Los Redondos, esa estrategia de comunicación de Los Redondos se forjó en esas condiciones. Claro. Y eso explica de alguna manera la particular ubicación que tiene en la historia del rock nacional, ¿no? Que yo diría que fue un grupo anfibio, por momentos salía a la superficie, pero conservaba cierta lógica clandestina. Sergio, lo dijiste al pasar, no quiero ser nostálgico de lo que mencionabas recién, pero quiero traerlo porque das al pasar un detalle que muchos de los que pueden llegar a estar viendo, escuchando, de decir no tenemos ni idea qué es, y otros que lo sabemos y posiblemente también los que estén viendo sepan, que es, decís, bueno, yo pasaba
música de Los Redondos. En esas cruzadas, Sí. un cassette me daba. En una oportunidad... ¿Qué era ese? ¿Qué música? ¿Qué era? ¿Qué te acordás? Superlógico, por ejemplo, ¿no? El recuerdo superlógico, Mariposa Pontiac, esos eran los temas, Masacre en el Puticlub, todo eso estaba en el repertorio habitual, en el primer repertorio de Los Redondos, ¿no? Y Mariposa Pontia, que tardaron un montón en editarla, digamos. Bueno, pasaron 8 años desde estos recuerdos, desde que se fundó el grupo, hasta Gulp, 1985, ¿verdad? Y esa es una etapa muy interesante, es una etapa formativa, donde de alguna manera se definen ciertas líneas poéticas y musicales de la banda. Después la banda pega un salto importante a partir de Gulp. El contacto de ellos con el grupo Mía, de Los Vitales, es muy importante. El Indio lo remarcó en muchas oportunidades. Por eso la presencia de Lito Vitale como tecladista, ¿no? Prestándoles el estudio, haciéndoles el vínculo con Del Cielito, haciéndoles el vínculo con la distribuidora DBN para que los discos los producían ellos, pero de alguna manera no se podían hacer cargo de la distribución. Y toda la lógica que había creado Mía, sin ninguna duda, de cultura alternativa, ¿no? Desarrollar una carrera paralela, digamos, o por fuera de los mecanismos de la industria cultural. Esa segunda etapa empieza en el 85 y se extiende hasta final de los años 80, que es una época muy rica desde el punto de vista musical, y ahí entre fines de los 80 y principios de los 90 se produce el fenómeno de masificación, que es de lo que todos estamos hablando en estos días, ¿no? Claro. Sergio, ¿vos mantuviste contacto con él a lo largo de los años, después de haberlo conocido ahí? No, contacto con él no tuve. Con Sergio sí, con Sergio fuimos amigos. Sé que se pelearon en algún momento porque cuando empiezan a grabar y se mudan a Buenos Aires, ahí hay un poco también una crisis familiar, digamos, dentro de lo que eran los Redondos. Algunos quedan fuera, digamos, del grupo, o siguen trabajando acá en La Plata. Ricky Rodrigo, por ejemplo, Fenton, el propio Sergio. Ahí aparece la figura de Enrique Sims, que de alguna manera toma la posta de esa manera tan particular de ser maestro de ceremonias de la banda. Y comienza una carrera, y esto muy entrecomillados, profesionales, y pasa a ser una de las ofertas musicales del rock nacional en un momento de eclosión del rock nacional. Ya terminó la dictadura, estamos en plena primavera alfonsinista, y el rock nacional pasa a ser música popular de masas. Pero Los Redondos todavía no. Es decir, Los Redondos no graban videoclips, en un momento en el que si no grababas un videoclip no existías. A los 90. Claro. 80, Antes. segunda mitad de los 80, boom de Soda Stereo. No hacen giras por los países limítrofes, salvo Uruguay. Creo que se presentaron alguna vez en Uruguay. En Uruguay hay muchos ricoteros, pero después no van a Chile, no van a Paraguay, no van a Brasil. En el momento en el que SAS, el grupo de Miguel Mateo, Soda Stereo, que en ese momento era casi tan popular en Chile como en la Argentina, Fito Páez más tarde se va a Cuba, Charly García en Brasil, ¿no? Bueno, ellos en cambio deciden esquivar todo eso, evitar todo eso, ¿no? No dan entrevistas, o las dan muy de vez en cuando, muy ocasionalmente. Cuando sacan un disco no lo anuncian en los medios masivos de comunicación, no anuncian los recitales, dan 1 o 2 por año, gran recitales, ya están en teatros y en estadios, y logran una masividad. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Esa es la gran pregunta. Y ahora ahí nos metemos, y obviamente ya nos metemos al fin de semana. Mientras tanto podemos pasar algunas imágenes para describís todo eso, y parece casi imposible de entender qué fue lo que ocurrió el fin de semana con la muerte del Indio, ¿no? Es un fenómeno, ¿Cómo sí. podemos lo que describís asociarlo con lo que estamos viendo? Que mirá lo que es eso, lo que fue, lo que tuvimos, lo que vimos, lo que escuchamos, lo que tuvimos estos 4 días en Parque Leloir, en Plaza de Mayo. Nuestro velorio de Evita, una cosa medio parecida, me da esa sensación. Sí, vos sí. se hablaba mucho de la cuestión de En Gardel términos, también. sí, incluso podríamos hablar de cierto grado de religiosidad popular también. Se vincula con ciertos fenómenos de religiosidad popular. Pero más concretamente yo también lo ubico en una línea genealógica que tiene que ver con los ídolos populares que surgieron de la música popular.
El funeral de Gardel llevó más gente que el funeral de Irigoyen, digamos, que fue multitudinario también, en un momento muy particular de la Argentina, segunda mitad de los años 30. El funeral de Julio Sosa, 20 y pico de años más tarde, fue absolutamente masivo. Lo tuvieron que mudar de la funeraria donde estaban velando sus parientes y llevarlo a un espacio más grande, porque, bueno, y la cantidad de gente que lo acompañó a la Chacarita. Después, más acá en el tiempo, tenemos el Potro Rodrigo, tenemos Gilda, tenemos Papo, tenemos Spinetta. Sandro, exactamente. Esto supera todo. Esto se compara con los funerales de Maradona y supera incluso la cantidad de gente. El de Vita, ¿no? Bueno, no, sí. Estaba mencionando ídolos populares de la cultura popular. De la cultura popular. Pero me quedo pensando un poco en esto que venimos hablando, no hablar de fútbol, no hablar de religión, no hablar de política, y sin embargo pienso en Evita, pienso en el Diego, pienso, y bueno, a la música, pienso en el Indio, digo, pero en el caso del Indio, ¿qué hay de común? Bueno, hay en común la canción, ¿no? La música popular, la canción, que es algo que impregna determinados momentos de la sociedad argentina. Escuchábamos las notas que hacían los mobileros a esa larga fila de 7 kilómetros y pico, de 8 kilómetros de corazones acongojados, y la gente se expresaba muchas veces con versos de las canciones de Los Redondos, claro, ¿no? Es decir, la canción le dio voz, le dio palabra, mejor dicho, le dio lenguaje a un enorme grupo de jóvenes, muchos de ellos hijos de quienes habían sido jóvenes en los 80 y los 90, que habían padecido las políticas de ajuste del fines de los 80, digamos, final del alfonsinismo y sobre todo durante todo el menemismo, y que de alguna manera no vieron mejorar sus horizontes de expectativas y sus condiciones de vida, ¿no? Entonces ahí hay una migración de público, que es sobre lo que todos estamos de alguna manera reflexionando en estos días, ¿no? Como una banda que nació en un ámbito, en una ciudad universitaria, clase media, quienes íbamos a escucharlo al Lozano, o al Costamaña, o Atenas, más o menos éramos todos hijos de familias profesionales, y de pronto pasa a ser una banda emblema, insignia de jóvenes del conurbano, de clase popular, ¿verdad? Que sufrieron sus padres o ellos mismos sufrieron la terrible desocupación en los 30, que quedaron completamente excluidos cuando en las altas esferas de poder y en las clases altas se disfrutaba de pizza con champán, como dijo una vez una periodista, ¿no? Entonces ese espectáculo obsceno, ese lujo obsceno, ¿no? Bueno, eso evidentemente produjo una gran irritación, y la banda logró canalizar una sed de liderazgo que no estaba en la representación política en ese momento. Porque ¿cuál era en los 90 el referente, claro, de política popular y nacional? Ninguno, porque el referente natural había tradición, de algún modo había tradición, se había convertido en un tránsfuga político, que era Carlos Saúl Menem, ¿no? Se me vienen dos cosas a la cabeza. La primera, si en algún momento vos lo viviste desde Cemento, digamos, dimensionaste, en algún momento dijiste, estos la van a romper, estos son distintos, acá hay algo diferente. Y por ahí después te pido una reflexión, si querés, más filosófica, de esto que a mí me llama mucho la atención en el velatorio, de cómo el pueblo se apropia del cuerpo, ¿no? Cómo ya la familia no tuvo el privilegio, tal vez algunas horitas, de llorarlo en soledad, pero ya después la sociedad dijo, no, es nuestro, nosotros también lo queremos despedir. 1 millón de personas fueron y lo sentían como a uno más. Bueno, para la primera pregunta no tengo respuesta, o mejor dicho, sí tengo una respuesta. Yo jamás me imaginé, ni yo ni el Indio, ni nadie, ¿no? Pensemos que el Indio cantaba preso en mi ciudad y de pronto se vio preso de la masividad, de la popularidad. Un individuo que él mismo se reconocía medio paranoico, que vivió largos años de su vida tras la popularidad o tras la fama, prácticamente enclaustrado, ¿no? Invisibilizado, salvo cuando salía al escenario y tener que enfrentar. Cuando salía en el escenario que era el lugar más cómodo que tenía. El lugar más cómodo, porque en realidad el escenario es un lugar de soledad también, paradójicamente, ¿no? El público está allá a oscuras, no se lo ve, están con los encendedores, con los celulares ahora, ¿no? Sí, o le da legitimidad a su esencia en su persona también, ¿no?
Sí, y además seguramente él, con toda seguridad, él sintió una fuerte corriente de afecto. Eso era algo que evidentemente, quizás sus carencias afectivas, en fin, tampoco me quiero poner en psicoanalista porque no me parece riguroso, pero había en él evidentemente, quizás oculto al principio, una necesidad también de ser querido, ¿no? Que la tenemos todos. Él la recibió amor a una escala prácticamente sobrehumana, ¿no? Pensaba sobre todo puntualmente en algo que me ocurrió hablando con la gente, que siempre vamos a estar dando vueltas sobre lo mismo, pero la licencia que daba el Indio y que dan los ídolos populares en general, porque, y algo que me conmovía, que era... Yo lo vi llorar, una frase típica, yo lo vi llorar a mi viejo cuando murió mi abuelo, claro, y el Diego. Y ahora no hace falta, sé que el día de mañana va a ser, yo lo vi llorar a mi viejo cuando murió mi abuelo, Maradona y el Indio. Y no, digo, me anticipo que eso va a ser una frase que se va a decir en un futuro, porque yo entrevistaba a padres e hijas, padres e hijos, los dos llorando uno al lado del otro como el permitido de algo que evidentemente no era muy común y sin embargo en ese momento valía. Digo, ¿qué hay? Es muy difícil encontrar una respuesta, pero... No, pero en eso que vos describís, que yo también lo percibí y me sorprendió, debo reconocer, hay algo que me parece interesante también, y es que en esos encuentros familiares, la palabra familia se repitió mucho. Esto es familia. No hay brecha generacional. En cambio, quienes lloraron a Gardel, sus hijos no se sentían identificados con Gardel. Quienes lloraron a Julio Sosa, sus hijos preferían a Spinetta, a Morris o a Charly García. En cambio, aquí pareciera que hay un sentido de continuidad que va de los 90 a la actualidad. Y eso a lo mejor tiene una explicación política, ¿no? Quizás algo de eso hay, algo que me molestó muchísimo escuchar a algunos comunicadores que estaban enojados con lo que estaba pasando, bueno, ya sabemos quiénes, que en algún momento dijeron, bueno, hay que separar política, una cosa absurda, totalmente absurda, es como separar la película Octubre de Sergei Eisenstein de la política, ¿verdad? Una banda que... Todo preso es político, pero separemos la política. Todo preso es político, uno de los mejores discos, quizá el mejor disco Octubre con la catedral que se incendia, banderas rojas, banderas negras, Bam Bam Bam, con claro, una clara alusión al cuadro de Goya, Fusilamiento del 3 de mayo, que fue para los españoles como la toma de la Bastilla para los franceses en la Revolución. Pabellón séptimo, que es una Pabellón clara séptimo, crítica, y alusiones, comentarios explícitos. Lo que quizás sí llamó un poco la atención es en los últimos años que el Indio hace explícita su adhesión al kirchnerismo. Ahí se produce un punto de cambio, no de ruptura. Y yo pensé bastante, ¿no?, en eso. Por ejemplo, estas discusiones si debía ser velado o no en el Congreso, yo creo que estuvo velado en el lugar correcto. En un buen lugar. Porque él siempre se corrió de las instituciones. Y todo el discurso anarco, que fue fundante para Los Redondos, bueno, estaba en contra del sistema, de las instituciones, del Estado también, ¿no? El Estado visto como un monstruo represor de alguna manera, y también con los aparatos políticos. Por eso que en ese momento de orfandad que fue en los 90, muchos jóvenes vieron acá un modelo de ética política también, ¿no?, por fuera del sistema político. Pero indudablemente la política y la politicidad entendida como se entendía en tiempos de la contracultura. Es decir, hubo un famoso sociólogo, Oscar Terán, estamos medio corto de tiempo, ¿no? Estamos corto de tiempo, estamos redondeando. Sí, estamos redondeando, bueno, estamos redondeando. Hay el Indio nos deja una licencia. Nos deja una licencia. Un sociólogo, Oscar Terán, que analizando los años 60, dijo que la juventud en los años 60 tuvo dos almas. Tuvo el alma Che Guevara y el alma John Lennon, ¿verdad?, que sería un poco la militancia política revolucionaria y la contracultura. Bueno, el Indio lógicamente formó parte se identificó con el alma John Lennon, que era uno de sus ídolos, uno de sus discos favoritos, el álbum doble de los Beatles y toda la carrera solista de Lennon. Pero de cualquier manera compartía con la militancia política ideales, claramente, ¿no?
Y se fue politizando cada vez más. Hasta que en un momento determinado, dadas las circunstancias políticas actuales, que son circunstancias muy especiales, estamos viviendo un momento muy especial. Esto no es la alternancia radicales peronistas, claro. Políticas más o menos liberales, más o menos protección. No, esto es otra cosa. Estamos frente a un monstruo, una situación monstruosa. ¿Y quién mejor que Patricio Rey y Nonito Ricota para darse cuenta cuando aparece un monstruo, que es una figura que está en su cancionero, ¿no? Entonces me parece que eso lo empujó de alguna manera al Indio a hacer explícitas sus adhesiones. Y un poco de eso se pudo vivir, sobre todo en su última aparición, en el último, Los Fundamentalistas acá en el estadio Diego Armando Maradona también, en donde incluso aparece el cuadro de Evita y demás. Sí, la admiraba bastante a Evita también. Al menos en los últimos años, las obras que aparecían y demás, estaba siempre la figura de Evita ahí en... Sí, además él venía de una familia peronista. El padre había sufrido, el padre y la madre habían sufrido también el golpe del 55, desde el punto de vista laboral, el padre empleado de correo. Así que sí, y eso aflora en un momento de larga despedida del Indio. El Indio, de alguna manera, en sus canciones, sus últimas canciones, sus referencias al último disco de Bowie, Black Star, ¿no? Se estaba preparando para eso. Incluso hay una entrevista de Pergolini que está dando vuelta por las redes, donde él se quiebra en más de un momento, cuando habla de la muerte, cuando habla del final de la vida, de la existencia, ¿no? Sergio, nos quedamos sin tiempo. La verdad es que, como siempre, ha sido un placer y te volveremos a invitar en algún ¿Cómo no? Una infidencia, sí, mira. Gusto, sí. Esta catarata de entrevistas que vas a estar dando por el Indio que te sirvan para el premio del Hombre del Año que tenés con un grupo de amigos. ¿Eso quién te lo dijo? No puedo revelarlo, pero... Sí. No, ¿Sí? Estoy haciendo méritos. Estás haciendo méritos. méritos. La última, y ya con esto cerramos, que es muy difícil. No, digo, ya sin el Indio, ¿qué ves a futuro, digo, de que pueda llegar a acercarse o no a lo que fue el Indio, a lo que fueron los Redondos, a esto que veníamos hablando, culturalmente, musicalmente? ¿Ves algo? Él tiró algunas pistas, ¿no? Se acercó un poco a Woz, hizo algunos elogios a las músicas callejeras actuales, ¿no? A las músicas urbanas, como se las llama hoy. Yo no veo una continuidad con nombre y apellido. No puedo decir, estas son las bandas que, más allá de lo que haga los fundamentalistas del aire acondicionado, que están frente a una situación difícil, compleja. Porque el riesgo, ¿cuál es? Convertirse en una banda de covers, ¿verdad? Y eso iría contra el espíritu de los Redondos. Y por otro lado, la demanda de la gente de que esa misa ricotera siga cada vez que los fundamentalistas se presenten en vivo, y además suenan fenomenalmente bien, la verdad, desde el punto de vista musical son una masa, pero bueno, ahí se abre un interrogante. Continuidad va a haber. Vos pensás que cuando surgieron los Redondos, mejor dicho, cuando los Redondos saltaron la masividad, ninguno de nosotros nos imaginó que eso pudiera suceder. De cualquier manera, hay algo muy importante que los Redondos fueron abonando en los 90 y en los 2000, y es que se pueden hacer cosas de un modo diferente. Eso me parece que sería como la gran lección, ¿verdad? No es fácil. Pero toda la música indie, todo eso es hijo del ejemplo rico. Hágalo usted mismo. Muchísimas gracias. Al contrario, un gusto. Muchas gracias. Un gusto. Sergio Paul.